De 8 a.m. a la única candidata mujer a la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo le va, Virginia Cáceres? ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Le sorprendió Sí, me sorprendió. Me sorprendió por el pedido? Bueno, el pedido de... Sí, por parte del partido. Del partido. Me sorprendió y más que sorprender, yo digo, me generó un profundo orgullo y honor. Yo milito en el Partido Colorado desde que tengo 15 años y la verdad es que en esa casa he crecido y me he desarrollado personal y profesionalmente. Y cuando uno decide dedicarse a la actividad política y a la militancia, que en algún momento el partido entienda que tu nombre es el que puede representar a toda la colectividad en una instancia electoral como esta, la verdad es que me llena de orgullo y además es un inmenso desafío y una responsabilidad, así que lo asumí desde ese lugar. Vale, eso quiere Frente también tiene una candidata mujer a la Intendencia de Montevideo, pero mi pregunta era, el Partido Colorado siempre no se ha caracterizado por poner mujeres en esos cargos. Bueno, de hecho, el día de la proclamación en la Casa del Partido Colorado me enteré que además era la primera mujer del Partido Colorado en ser candidata a la Intendencia, así que eso redobla de alguna manera la responsabilidad y el desafío que implica esta candidatura. ¿Y por dónde van las prioridades? Se habla mucho de la basura, Lema hablaba de los grafitis, hablaban también desde el Frente Amplio del tema de la movilidad en Montevideo. ¿Por dónde van sus prioridades? Bueno, nosotros fijamos algunos ejes temáticos sobre los que vamos a estar presentando propuestas en el correr de los próximos meses, que tienen que ver un poco, bueno, primero con el tema basura, que es limpieza en general, que es un tema, como digo yo, que no lo ha puesto el sistema político, sino que en realidad la ciudadanía lo ha puesto sobre la mesa y ha marcado la agenda en esta campaña como uno de los temas importantes y prioritarios para la ciudadanía, así que seguramente allí tenemos propuestas puntuales. Después en el tema de movilidad y transporte en general, la ciudad está bastante colapsada en ese sentido, así que vamos a hacer propuestas. En el tema de obras es necesario empezar nosotros decimos, a soñar con la ciudad que queremos y a planificar para dónde va a crecer la ciudad, cuál es el sentido de las obras que le queremos dar, así que vamos a tener propuestas. En todos estos aspectos son propuestas de corto, de mediano y de largo plazo, porque nosotros creemos que la ciudad de Montevideo, el departamento, debe comenzar a tener una planificación y una proyección como supo tener en sus mejores momentos, que permita, bueno, construir esa ciudad, soñar y construir esa ciudad que queremos, y para eso es necesario proyectarla. Así que vamos a presentar propuestas temporalmente en esas tres instancias. Turismo también es un aspecto que a nosotros nos interesa muchísimo, turismo y cultura, así que vamos a presentar también propuestas. Bueno, Montevideo es una de las... Es la capital, es una de las ciudades más visitadas por turistas, ¿no? Es una de las ciudades más visitadas por turistas, pero nosotros creemos que hay que darle un impulso fuerte, no solamente al turismo que viene de afuera, por supuesto, en las visitas que llegan por ser la capital del país, sino también con un eje más desde los congresos y que se convierta y darle un impulso fuerte en un lugar, en una capital de primer mundo para la realización de congresos internacionales de distintos tipos, y además una fuerte apuesta al turismo interno de los distintos departamentos de nuestro país. En distintas instancias vienen muchos turistas y creo que tenemos una diversidad dentro de Montevideo que no la estamos aprovechando, que podemos hacer circuitos turísticos que van mucho más allá de las zonas típicas como la Rambla, que nosotros... Por ejemplo, yo pongo de ejemplo que el otro día estuve en el Castillo Indiarte Borda y me parece una maravilla, no solamente la estructura, lo que significa, sino hasta la historia que se ha construido a su alrededor. La Quinta de Valle es un lugar también muy lindo y creo que para todo ese lado de Montevideo tenemos la posibilidad de generar circuitos turísticos, históricos, culturales, que vale la pena poner en relieve y generar otra mirada desde el Montevideo de siempre, el Montevideo antiguo, ese Montevideo que tiene una historia propia. ¿Qué deja de enseñanza la gestión en ANEP que se pueda aplicar en lo que sería una gestión municipal? Porque son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas, pero bueno, la ANEP es el organismo más grande que tiene el Estado, en lo que tiene que ver con el presupuesto y con los funcionarios, y sobre todo con las sensibilidades que se manejan, porque estamos hablando de niños y de sus familias, y por lo tanto
las decisiones y las definiciones que se toman allí tienen un impacto que es expansivo, bien grande. Pero sobre todo lo que tiene que ver con la gestión y la planificación. Yo le pongo mucho eje en la planificación porque para mí es muy importante. Cuando uno tiene metas claras, objetivos claros fijados, sabe perfectamente hacia dónde quiere ir y por lo tanto esos objetivos y esas metas son mucho más fáciles de cumplirse. Entonces creo que el ejercicio de planificación que hicimos en la ANEP y el manejo de la gestión cotidiana que implica, por supuesto, cuestiones del día a día que van sucediendo y que uno tiene que ir resolviendo, pero siempre con una línea de largo plazo y una planificación de largo plazo, bueno, son bien importantes para el resto. Y hablando de educación, digo, el montevideano le falta educación ciudadana en lo que tiene que ver con el cuidado del Montevideo. ¿No te da esa sensación? Yo creo que ahí hay el aspecto que tiene que ver con lo cultural y con lo educacional, el tema limpieza. A mí me parece injusto decir que al montevideano le falta educación. Primero porque en Montevideo también vive mucha gente que no es montevideana y que por distintas razones ha venido a vivir digamos los que viven en Montevideo, ¿no? Claro, pero vive gente que no es de que acá. no es, obviamente. Que hay un montón de estudiantes que viven en otros departamentos. Pero en el interior uno ve más limpieza que la que ve. Y bueno, por eso, pero entonces se tiene que ver también transforma... con un tema educativo, por lo menos de costumbres o de hábitos. Y la densidad de población. Claro, pero entonces la gente se transforma adquiere hábitos de poca limpieza cuando viene a vivir a Montevideo, porque cuando está en sus departamentos eso no sucede. Yo creo que hay una cultura que se genera a partir de la fuerza o de las medidas que se adoptan desde la institucionalidad. Cuando uno tiene una ciudad que está limpia y que hay una línea clara política institucional de que la limpieza es una prioridad y que todos los ciudadanos debemos colaborar para que la ciudad esté limpia, bueno, eso facilita y ayuda en el proceso de sentirse parte de una ciudad y de que uno también es responsable. Yo pongo como ejemplo la medida de haber retirado las papeleras de la ciudad. Creo que es una medida que va en el sentido exactamente en contra de generar esta cultura en donde las personas se involucren en la limpieza del departamento. ¿Y cuál era el problema? ¿El mantenimiento de las papeleras? Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo lo que he leído es que la idea era generar un cambio de paradigma y que las personas, bueno, se involucraran más en el sentido de la limpieza y que guardaran el papadito de la cáscara de banana. Y se lo llevaran hasta llegar a su casa y lo tiraran. La verdad que si uno aplica la lógica, no es una medida que tenga un sentido lógico y que además no estuvo acompañada de ninguna medida educativa o de carácter educativo que ayudara y que colaborara a la gente a sentirse parte en ese proceso. Simplemente se tomó la acción de retirar las papeleras. Ese tipo de acciones no colaboran en esto de generar una pauta cultural que involucre a las personas, que por supuesto que es absolutamente necesaria para cualquier proceso de construcción de la limpieza de una ciudad. ¿Y por dónde va la mejoría de la limpieza de la ciudad? Bueno, nosotros tenemos medidas a corto y a mediano plazo. Por supuesto, esto que estábamos hablando, volver a colocar las papeleras en la ciudad, es una medida que es a corto plazo y que la vamos a hacer. Sí, pues aparte no es en todos los barrios, ¿no? En la inmensa mayoría del departamento, pero sobre todo en las zonas más céntricas, que es donde está concentrada el volumen más grande de circulación de personas. Y después en lo que tiene que ver con la recolección propiamente de los residuos, nosotros apostamos a seguir avanzando en el proceso de descentralización territorial que viene realizando la Intendencia a través de los municipios. Partimos de la base de que no podemos pensar en un único sistema de recolección de residuos para todo Montevideo, porque las zonas, los barrios de Montevideo tienen realidades distintas y hay que contemplar cada una de esas realidades. Entonces no es lo mismo vivir en una zona donde está repleta de edificios y donde la densidad poblacional es mucho más grande, a una zona en donde hay casas, en donde los vecinos circulan de otra manera porque permanecen en el barrio más tiempo y no hay visitantes de otras zonas. Para eso creemos que hay que darle mayores potestades a los municipios en ese sentido, en que sean los responsables del diseño y la ejecución del sistema de recolección de residuos. Y eso va a permitir que en Montevideo existan diversidad de sistemas dependiendo el territorio en el que nos encontremos, con una rectoría que tiene que ser, por supuesto, de la Intendencia,
no solamente porque es un tema de salubridad y tiene que ejercer el control en ese sentido, sino también garantizando las herramientas y los recursos humanos y presupuestales para que cada municipio pueda llevar adelante el Virginia, proceso. sí, en las últimas horas han dado diferentes situaciones en personas en situación de calle. En el noticiero dimos de Tres Cruces que los vecinos estaban pidiendo la intervención de la Intendencia, tanto del MIDES, ¿por qué? Porque se generan inconvenientes, hasta hubo un incendio. ¿Cómo se va a manejar ese tema con el MIDES? ¿Cuál va a ser la prioridad en caso de que usted llegue a la Intendencia de Montevideo con esa situación de las personas en calle? Bueno, por supuesto que es una situación bien compleja, que tiene muchas aristas, pero que hay que empezar a tratar de generar acciones concretas que den solución a los vecinos, porque estamos en un momento en donde ya en algunas zonas particularmente hay situaciones bien complejas y que están generando una crispación entre los distintos agentes del barrio que no da para más. El MIDES, por supuesto que hay que tener un diálogo bien fluido, porque el MIDES es quien tiene la rectoría y la competencia en definir cómo va a actuar y cuál va a ser su línea de trabajo con las personas en situación de calle. Desde la Intendencia, por supuesto, ponerse a disposición plenamente para colaborar en todo lo que tenga que ver en el departamento y generar también acciones que puedan ayudar en ese sentido, desde generar espacios en donde colabore con el MIDES a nivel nacional para que las personas en situación de calle puedan transitar durante el día y utilizar espacios que son de la Intendencia, por ejemplo, desde los espacios en donde funcionan los comunales, zonales, por ejemplo, en cada barrio, bueno, generar allí. La Intendencia tiene una parte que apunta mucho a lo que tiene que ver con la formación y con la capacitación. Bueno, a partir de allí se pueden generar, inclusive desde el reciclaje, mirando el reciclaje como una posibilidad de trabajo, generar instancias y espacios en donde la gente pueda estar allí durante el día. Por supuesto con la policía, porque allí hay un rol, nosotros tenemos vigente la ley de faltas que hay que aplicarla y por supuesto que el Ministerio del Interior allí tiene un rol bien importante para realizar. La rectoría son de esos dos ministerios, la Intendencia debe colaborar y ponerse a disposición para quienes fijan las políticas en ese sentido puedan ir marcando y definiendo cuáles son las acciones desde cuáles la Intendencia puede sumarse a colaborar en esa mirada nacional que tengan desde el MIDES. ¿El casino municipal debería seguir en la órbita de la Intendencia? Yo creo que la Intendencia tiene dos casinos, uno está tercerizado hoy y el otro no, que da pérdidas. Creo que es una discusión interesante, la de fondo, sobre si el Estado debe financiar espacios de juego o no, pero sobre todo en este caso con una mirada puesta desde lo financiero en las pérdidas que genera. Creo que deberíamos empezar a transitar el camino para, al igual que con el otro casino, hacia la tercerización en principio, pensando en cómo mejorar el servicio y que, bueno, deje de ser una carga impositiva para la Intendencia que abulta el déficit que tiene, pensando desde ese lugar en transformarlo también en tercerizado. ¿Y a nivel de movilidad? ¿Va a seguir con las ciclovías? ¿Le gusta la idea de las ciclovías? Yo creo que cualquier ciudad moderna del mundo debe tener una ciclovía en esto de apuntar y generar y fomentar a la ciudadanía que utilice otros medios de transporte. Pero de nuevo, la falta de planificación a la hora de elaborar la ciclovía y sobre todo la falta de información que tenemos hoy no permite mirar esa ciclovía desde la globalidad de la ciudad y pensando en cómo mejorar la movilidad general de la ciudad. Entonces hay que mirarlo en ese sentido. Por supuesto que hay dos proyectos muy grandes que tienen que ver con la movilidad, que nosotros apostamos a esos dos proyectos y creemos que llegó el momento de empezar a hacer acciones concretas. ¿El de Ciudad Vieja a Ciudad de la Costa? Ciudad Vieja, Ciudad de la Costa, y el otro es el tren para el otro lado, que es aprovechando las vías del ferrocarril central hacia La Paz y Las Piedras. Esas dos obras creemos que van a descomprimir bastante y después obviamente hay que sentarse con las empresas de transporte para, bueno, rediseñar algunas cuestiones que tienen que ver con la circulación de los ómnibus por 18 de julio. ¿Y hay que desestimular el uso del automóvil? Bueno, el objetivo final es desestimular el uso del automóvil. Para eso primero tenemos que tener un servicio público de calidad. Dinámico. Exactamente. Hoy imagínate que el servicio público tú recorres 10 kilómetros aproximadamente en una hora.
es un montón de tiempo. Cuando tú circulas en tu auto, estás reduciendo casi a la mitad. Entonces, la gente usa el auto no porque tenga un problema personal con el sistema público, sino porque demora el doble del tiempo, y el tiempo es muy valioso. Es tiempo que uno pierde de estar en su casa con sus hijos, haciendo otras tareas, ocio o teniendo otro trabajo. Entonces, por supuesto que hay que desestimularlo, pero para eso tenemos que avanzar hacia un sistema de transporte que sea de calidad y que reduzca significativamente los tiempos en ese sentido. ¿Qué cambios harías en 18 que mencionabas recién? Bueno, lo que decía es que hay que repensar esa ciclovía en el marco de la movilidad general. Uno, en principio, le digo, con la intuición, lo que uno puede ver de la circulación, de lo que pasa, es que la ciclovía aparentemente no colaboró demasiado en esto de mejorar la movilidad de 18 de julio. No es mucha la gente, si bien circulan bicicletas y patinetas sobre todo, pero no es tanta la gente que circula por allí, entonces daría la sensación de que no generó el efecto de motivar a la gente a utilizar ese medio de transporte, y está allí como un elemento más atomizando la movilidad. Entonces, en ese marco creo que hay que evaluarla y definir si realmente tiene que estar allí o tiene que estar en otra parte o construida de otra manera, en el marco de una proyección de la ciudad general, pensando en la movilidad como un todo y no como una cuestión allí en el medio de 18 de julio. ¿Se tendría que tener más vías solo bus? Creo que tendríamos que tener vías solo bus, no más, sino en algunas instancias y en algunos horarios habilitar la vía solo bus también para la circulación de autos. En algunos momentos uno, sobre todo en los horarios picos, nota que los ómnibus no circulan solamente por la vía solo bus. Exacto. Y los autos sí, eso achica los carriles y complica la circulación y el flujo. Entonces, bueno, esas medidas de rápida implementación, como también el cambio o la habilitación de la circulación en el sentido contrario de determinadas arterias, también en los horarios pico, para facilitar el flujo vehicular en la salida y en la entrada del departamento. Bueno, son acciones que se pueden empezar a tomar a corto plazo que permitan ir reorganizando la estructura de la ciudad. Convengamos que son unidades de transporte colectivo grandes también, para una ciudad chica, ¿no? Absolutamente. Para lo que es el tamaño de las calles y con un semáforo en cada esquina también. Entonces, eso es, de alguna manera, limita también la circulación, por más que circulen solo los buses. Absolutamente, y ahora los eléctricos que son cada vez más grandes también. Entonces, hay que repensar todo, y para eso hay que sentarse a dialogar con todas las partes en esta historia, que no es solamente el gobierno departamental, sino también es el gobierno nacional, también son las empresas de transporte y bueno, y un montón de sociedad civil que ha trabajado hace mucho tiempo y que tienen propuestas bien interesantes en ese sentido. Y hablando de lo que es lo eléctrico, ¿no? Estamos cada vez más llevando a lo que es el transporte eléctrico. ¿Debería bajar por eso el precio del boleto? ¿Debería reevaluar? Porque ya la utilización del combustible queda relegada, ¿no? Sí, por supuesto. A medida que vayamos avanzando en un sistema de mayor medio de transportes eléctricos, la forma en cómo se calcula el precio del boleto, por supuesto que debe reverse y debe reevaluarse. Nosotros tenemos un boleto que es caro para cualquier ciudadano y que hay que repensarlo, hay que reformular esto, pero de nuevo, para esto hay que sentarse a dialogar y a pensar cómo vamos a estructurar todas estas aristas que estamos trabajando, lo que tiene que ver con, por supuesto que hay que seguir avanzando hacia el medio de transporte eléctrico como una forma también de colaborar con el medio ambiente y con el mundo que se viene, pero hay que evaluar si son estos o no, si tienen que ser más chicos, qué tipo de transporte queremos para la ciudad, cómo van a convivir en el caso de que avancemos en esta propuesta del tren, bueno, cómo van a convivir el tren y los ómnibus o otros medios de transporte. Todo eso hay que diseñarlo y hay que pensarlo, y para eso es importantísimo que todos quienes están involucrados estén sentados alrededor de la mesa. El lema planteó el tema de TV Ciudad, del cierre de TV Ciudad. Justo cuando tú venís de la educación, obviamente que los medios de comunicación no cumplen un rol educativo, pero sí de información en cuanto a quizás cantidad de cosas que hay que corregir en la ciudadanía para que tengamos una ciudad en mejores condiciones. ¿Qué pensás de TV Ciudad? ¿Cuál sería tu propuesta? Yo lo dije desde el primer día, fue una de las primeras preguntas que me hicieron cuando me proclamaron, y yo desde el principio dije que no teníamos una propuesta a priori de cierre de ninguna dependencia de la Intendencia, incluyendo TV Ciudad. A mí me parece que es un canal que hace un aporte a la cultura, que tiene programas que son interesantes desde el punto de vista periodístico,
Lo que sí creo es que tenemos que avanzar para que el canal del departamento garantice que sea desde la pluralidad de opiniones y que lo que se transmita desde allí, como pasa en la inmensa mayoría de los programas, sea una mirada de lo que sucede en la ciudad y que transmita la vida cultural y educativa y ciudadana del departamento. Lema igual hablaba del presupuesto, ¿no? Decía que era un desperdicio de dinero. Sí, No usó la palabra desperdicio, la usé yo, pero hablaba de 8 millones de dólares. Sí, son 7 millones y medio más o menos, redondeando son 8 millones. Yo, de nuevo, creo que el aporte que el canal puede hacer al departamento y a la cultura y a la construcción ciudadana del departamento, a mí me parece que es significativo y en ese sentido es un aporte. Yo lo que propongo es, bueno, reestructurar algunas cuestiones, por ejemplo, que TV Ciudad pueda avanzar hacia conseguir financiación de privados, que hoy no tiene esa posibilidad, y me parece que podría eso alivianar la carga del dinero que la Intendencia dispone para el canal. Y también que el cargo de dirección técnica, bueno, ¿por qué no pensar como ha sucedido en otros canales, en otros países del mundo, canales también así que tienen las mismas características, no sea un cargo de designación directa, sino que sea una persona con un perfil más técnico, que tenga una trayectoria dentro de los medios, que de alguna manera garantice, porque esa es una de las críticas más fuertes que se ha dado en esta última administración especialmente, que la dirección técnica ha tenido en algunas instancias una bajada o una intención de bajar una línea política en algún sentido, y eso es lo que nosotros no podemos permitir, que el canal de todos los montevideanos sea un canal que se utilice para generar bueno, proselitismo político. Para ir cerrando, ¿visitas a los barrios de Montevideo? Sí, por supuesto, vamos a recorrer todo el departamento, estamos armando el calendario de actividades a partir de reuniones que estamos teniendo con los integrantes de los clubes zonales, que es una forma de organización que el Partido Colorado ha definido para estos últimos 5 años y que han trabajado mucho en el territorio, así que con ellos estamos armando la agenda para a partir de los próximos días empezar a recorrer y visitar todos los puntos del departamento. Gracias por la visita, Virginia. Gracias a Un placer ustedes, recibirte. un placer.